Saludamos al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en temas de violencia y de combate a la delincuencia en Ecuador. Quisiéramos, arquitecto Carrión, iniciar este diálogo con una síntesis, una visión de lo que usted absorbió de las propuestas de seguridad que llevarían adelante los dos gobiernos, en lo que ha sido pre-campaña, fundamentalmente también en el debate presidencial y en esta semana de post-campaña. Bueno, primero un saludo cordial a ustedes y a la audiencia. En segundo lugar, de lo que se ha visto en el debate y también en las distintas presencias de los dos candidatos, hay una cierta similitud en buscar la línea de la mano dura en uno y otro caso. La diferencia estaría en que, por ejemplo, el candidato Noboa tiene un peso en la búsqueda de apoyo externo, la cooperación internacional, en un caso pues con bases militares, en otros casos con la traída de Fuerzas Armadas, policías públicos y privados. En el caso de González, más bien va en el uso de la fuerza pública, sean las Fuerzas Armadas o la policía. Yo diría eso, y los dos están de acuerdo en mano dura, en que hay que generar una recuperación económica, una mayor presencia del aparato vinculado a la educación, a la salud, pero no veo así muchas diferencias específicas, por lo menos en lo que han planteado. La política del anterior gobierno de la Revolución Ciudadana fue bastante diferente, una política de acercamientos, de tratar de neutralizar de alguna manera las bandas a través del diálogo, incluso legalización de sus estatus y ciertas responsabilidades que se les entregó, es decir, una acción de lenidad. No se ha observado nada de esto en las futuras políticas de la candidata González. No, en absoluto. Lo que pasa es que en el país está muy desacreditado el acuerdo, la negociación, la búsqueda de consensos, y mucho más si es con organizaciones ilegales. Por eso incluso se ha terminado por estigmatizar el acuerdo que se llegó en la época de la presidencia de Rafael Correa entre los Latin Kings y fue el nombre de los otros, que fue una cosa yo creo que relativamente interesante, que después se desnaturalizó, esto sí. Pero la política principal del gobierno del presidente Correa estuvo vinculada al fortalecimiento de lo público. Ahí lo que tuvieron fue principalmente un ministerio coordinador de la seguridad, un ministerio que se encargaba de las cárceles, del Ministerio del Interior, un área específica para el tema de narcotráfico, y cuando sale el gobierno, pues ahí lo que ocurre es que se desmonta eso y termina siendo básicamente un solo ministerio, el Ministerio de Gobierno, y hay una contracción del presupuesto. Entonces yo diría que esa es quizás la diferencia más importante entre lo que se hizo en la época del gobierno de Correa con lo que se hizo ya en la época posterior a él. Siendo el crimen, la narcodelincuencia particularmente, un negocio que no conoce fronteras, hemos escuchado algunos comentarios de expertos en el sentido de que la presencia de tropas extranjeras de una u de otra manera, pues hay varias que se analizan, no estaría mal, pues se requiere de un esfuerzo internacional. ¿Qué piensa usted sobre eso? Y si es positivo, ¿de qué manera podría o debería darse? Yo creo que en vez de la cooperación lo que hay que ver es la integración. A mí me parece que esa es la respuesta que se debería dar. ¿Y por qué? Porque este rato el crimen es internacional y creo que hay que enfrentarle en ese espacio. Y la experiencia más interesante que nosotros tenemos a nivel mundial es el de la Unión Europea. La Unión Europea enfrenta el narcotráfico, enfrenta el crimen desde la lógica de los 22 países que se integraron. Tienen una tasa inferior a 5 homicidios por 100.000 habitantes, que es una de las más bajas del mundo. Y el problema que tenemos con la cooperación es que depende de dónde venga y los intereses que tenga. Ya se ha hablado incluso en este último tiempo de traer mercenarios con resultados que no son buenos. Esa es la parte más polémica, esto de Black Waters, un grupo exactamente de mercenarios que además
de la secuela que han dejado en violación de derechos humanos, en pérdidas de vidas llamadas por ellos colaterales. Es uno de los servicios más costosos del mundo, extraordinariamente costoso. Sí, porque es un negocio y entonces ahí viene un problema. Las propias Fuerzas Armadas y Policías Nacionales no les ha hecho mucha gracia eso, porque a la larga es una forma de desconocer su función. Entonces yo creo que la gran diferencia es esa. El uno es recurrir al exterior bajo la cooperación y el otro, creo yo, más bien es establecer un mecanismo de integración para enfrentar un crimen como el que estamos viviendo. ¿Qué le dijo a usted esa parte que ha sido muy criticada en el país, de que buena parte del debate puede resumir en mutuas acusaciones, y acusaciones, la gran mayoría de ellas, relacionadas con quién de los dos candidatos tenía más relaciones con la mafia o con acciones criminales? No, yo creo que el debate en eso fue lo peor. A mí me parece que nos dejó pues debiendo mucho y pensando mucho, porque a la larga lo que se discutía es cuál es más narcotraficante y cuál es más corrupto. Y en términos de las propuestas pasaron a un segundo plano. Y entonces yo creo que eso el país no se ha beneficiado. El debate fue el día domingo pasado y a estas alturas yo creo que ese debate ya desapareció porque no hay mucho que hablar, a no ser que la candidata dijo esto, el candidato dijo esto otro y esto era en contra del uno y del otro. Y entonces me parece que no ha ido quedando mucho, tan es así que lo único que queda es lo que ahí se planteó, cuál es más corrupto y cuál es más narcotraficante. Ahora, una de las diferencias quizá que se dé entre las dos candidaturas es de que en la una se podría seguir con las mismas políticas, incluyendo en esto los estados de excepción, el conflicto armado interno, y en la otra, justamente por marcar alguna diferencia, se tome algún otro tipo de figura. No, yo creo que sí. Lo que probablemente Noboa haría es una profundización de lo que ha venido haciendo, probablemente reestructurando un poco. No creo que haya un plan explícito, porque ya lo ha negado, de que eso se va a difundir y yo creo que se ve explícitamente que eso no existe, que lo único que hay es la acción de las Fuerzas Armadas, la policía, con apoyo internacional. Entonces seguirá lo mismo, pero ¿qué es lo que tenemos? Desde octubre para acá hay una crecida pero impresionante del número de homicidios en el país, que estos primeros 2 meses de este año han sido los 2 meses más violentos de toda la historia del Ecuador. Entonces, por el otro lado, pues uno podría suponer que, por un lado, se replique lo que ya pasó en los 10 años del correísmo, que dio resultados interesantes, o en su defecto que haya una cosa distinta. Y eso distinto podrá ser un cambio de la estructura institucional, un mayor peso de la institucionalidad pública, un mayor peso de la acción de los municipios, procesos de negociación que yo no descartaría, pero sería una cosa diferente. Lo que seguiría, si es que se mantiene el presidente Noboa, de alguna manera sería más de lo mismo. En cuanto a las acusaciones, nuevamente, lo del gobierno de Noboa y la relación de Daniel Noboa con las mafias es un asunto que queda en la duda y merece el presidente ADN el beneficio de la duda, más allá de incidentes que se han dado efectivamente con algunas empresas por el auge del narcotráfico en el país. Pero con la Revolución Ciudadana no hay duda por los antecedentes de que hubo relaciones, posiblemente hay relaciones de miembros de este movimiento, de este partido político con las mafias. Sin embargo, Luisa González ha tratado de establecer distancias con los viejos líderes, particularmente con Rafael Correa, Jorge Glass, pero ¿es esto suficiente cuando actualmente, contemporáneamente, circulan esos chats del consejero Verduga? Yo diría que es muy probable que con la exportación del banano haya una contaminación del tema del narcotráfico, explícitamente cocaína, porque esa es una tendencia que tiene justamente el narcotráfico. Y para entrar en determinados países distantes utiliza los productos que salen de un país. Aquí probablemente el ejemplo más interesante sea Chile. Chile es el país que tiene el mayor número de convenios de libre comercio con el mundo, con los distintos países del mundo. Y hoy día se ha convertido, por esa razón, en uno de los países de mayor exportación de cocaína del mundo. Pero es por eso,
Y entonces, en el caso del Ecuador, yo no descartaría que en los productos de exportación que salgan por aquí, eso esté ocurriendo. Ahí ya es más un problema de política en los puertos por donde salen estos productos, para que no se produzca esta contaminación y para que no se produzca por ahí la exportación de esta droga. Yo no descartaría eso, pero de ahí a que se vincule de forma explícita, a mí me parece que hay una gran distancia y que no me parece que sea correcto. Y en el otro caso, bueno, a mí me parece que ahí tenemos el ejemplo del expresidente Glass, que ya está sancionado, y está sancionado con juicios que se han hecho siguiendo todos los procesos establecidos. La propia candidata a presidenta dijo que va a seguir en la línea de lo que establezca la Constitución, las leyes, etcétera, y no se jugó de forma explícita, me parece. Entonces, ahí hay una diferencia que me parece notable. Y a propósito de los puertos, quisiera preguntarle un proyecto que fue clave, que se inició en el gobierno de Lasso con una colaboración muy cercana con el gobierno norteamericano, esto de los escáneres en puertos y aeropuertos del país. Se dilató esto de una manera extraordinaria al punto que por lo menos nosotros perdimos la punta del ovillo o el hilo para poder seguir esto. ¿Qué pasó con ese proyecto que era fundamental para controlar justamente estas incursiones del narcotráfico en importaciones, exportaciones? Yo creo que ahí faltan varias políticas en varios momentos del proceso del narcotráfico. Falta política para el cultivo de cocaína, de coca, que no son las 2.000 hectáreas que dijo el presidente, es mucho menos, pero se necesita una política frente a eso. Lo mismo, se necesita una política para la producción de cocaína, porque aquí sí se produce cocaína, se han descubierto muchos laboratorios. Lo mismo para la importación, es decir, qué se hace en las fronteras norte y sur del Perú y de Colombia, sobre todo de Colombia. Incluso ahora se ha reducido el número de miembros de las Fuerzas Armadas de 12.000 que se tenía más o menos a 8.000, es decir, ahí hay un problema. No se tiene clara esa política frente a la exportación, a la importación, perdón. Y lo mismo está ocurriendo frente a la exportación. Y yo creo que ahí se tiene que trabajar puertos y aeropuertos. Yo he sostenido, porque hay información en ese sentido, que hay mucha droga que está saliendo, por ejemplo, por el aeropuerto de Quito. Y eso debe estar pasando por todos los aeropuertos internacionales y por todos los puertos marítimos. Y entonces yo creo que ahí hay que establecer una política explícita, que en unos casos va a ser la incorporación de tecnología, pero se necesita también otro tipo de cosas para que eso se contraiga. Y obviamente una política frente al consumo. Es una política de salud pública, es una política penal. Se ha discutido mucho esto de la tabla, pero no se ha discutido cuál de las dos líneas de política se va a hacer. Entonces a mí me parece que aquí hay un espacio muy grande que se debería trabajar. Y en cuanto a lo que podríamos llamar controles de cuello blanco, el lavado de activos en Ecuador, la acción de la UAFE, esa denuncia del embajador italiano de que 1/3 de los dólares que circulan en el país provienen de lavado de activos. No, ese dato no tiene fundamento, por lo menos yo no lo creo. Yo soy mucho más conservador, yo no hablo de 30.000, incluso él habla de 1/3 del PIB, que eso sería más o menos 34, 35.000 millones de dólares, es decir, es tanto como el presupuesto nacional del Estado, y eso no es así. La cifra que yo manejo es de 4.000, es decir, 3.4, 3.5% del PIB. De todas maneras, es una cantidad muy grande, porque eso se lava principalmente en el sector inmobiliario, en el sector comercial, en el sector bancario, monedas electrónicas, comercio, etcétera. Y eso es una cantidad muy grande. De acuerdo a estudios realizados en Italia, el 25% de eso se destina a la reproducción del ilícito. Es decir, más o menos 1.000 millones se destinan, en el caso del Ecuador, a comprar armas, a pagar a la gente, a hacer corrupción, etcétera, etcétera, que es una cantidad muy grande, porque ese es el tamaño del presupuesto del municipio de Quito. El municipio de Quito son 1.100 millones de dólares, es decir, la misma cantidad que se utiliza para esto. Entonces, ese es un tema que a mí me llama poderosamente la atención, y ahí lo que se necesita es política económica. El UAFE o la institución esta que regula o controla el lavado, es una institución prácticamente inexistente, y esto va en el sentido, por ejemplo,
de que el crecimiento de la economía el año pasado fue 0.4% y esta economía es de 3.2, 3.4, de tal manera que si se cae el 1% del lavado, se cae la economía ecuatoriana y se cae el sistema político. ¿Cómo se podría justificar esa aseveración de este embajador o de este cónsul italiano, una sobreestimación, cuando él está hablando justamente en calidad de experto en la materia? No, la verdad es que yo no conozco la fuente, no conozco la metodología. Sería muy bueno preguntarle ahí cuál es la fuente y cuál es la metodología. Y hacerle caer en cuenta la magnitud de lo que él está planteando y lo que implica una cosa de ese tipo. Bien, mirando hacia adelante, ¿qué piensa usted es lo que se viene con uno o con otro gobierno? Pues aún estamos en esa disyuntiva. No, la situación de la violencia es muy compleja. Ya se ha convertido en una especie de sector de la economía nacional. O sea, manejar 4.000 millones de dólares es una cosa brutal. No conozco cuál sector puede hacer eso. Quizás el petróleo. Su vínculo internacional es más amplio que el petróleo todavía. Yo he hecho gráficos de eso y es impresionante la presencia. Es mucho más, pero de largo, que el camarón, las flores del banano, etcétera, etcétera. Entonces su vínculo internacional es así. El manejo económico, la cantidad de personas que están vinculadas son 60.000, que es lo que yo he estudiado. La empresa que más empleo genera es una de pesca con 17.000 y una de mercado minorista, un supermercado 15.000, y estos son 60.000. Entonces, en la medida en que no se afecte todo a esa lógica, pues la situación va a ser muy compleja. Bien, terminemos con el trasfondo. Lo que no se dijo en el debate presidencial, no se cubrieron temas de carácter social, de educación, de salud. Todos temas que son el germen también de la violencia. No, ya hay un problema, porque el no trabajar, o más bien dicho, el trabajar la seguridad, hace que el presupuesto de la seguridad sea mucho más alto que el de la educación, el de la salud, el de la producción, y entonces eso hace que la educación, la salud, etcétera, terminen siendo causa y efecto. En otras palabras, entramos en una lógica de una especie de causación circular. Como no se trabaja eso, eso termina siendo una causa y la violencia termina impactando en esas variables. Yo creo que es hora ya de romper ese círculo maldito en el que estamos viviendo. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno, listo, gracias, chao. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en seguridad.